Hola chicos, soy la profe Susi. Hoy resolveremos los test del libro de Deidamia, tomo 1, de la parte de cinemática Generalidades. Antes vamos a repasar algunos conceptos que necesitaremos para resolver con éxito estos tests. Comencemos. Partícula. Consideraremos partícula a cualquier objeto cuyas dimensiones serán despreciables en el problema, es decir, su tamaño no importa, no influye dentro de las demás dimensiones que estudiaremos en el problema. Por ejemplo, si tenemos un autito de 2 metros de longitud, puede ser considerado como una partícula si estudiaremos su movimiento, por ejemplo, desde la ciudad de Asunción hasta la ciudad de Cacupé, que se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros. 2 metros es despreciable respecto a 50 kilómetros. Sin embargo, si estudiamos el movimiento de ese mismo autito de 2 metros dentro de una sala de 4 metros de longitud, ya no podrá ser considerado como partícula, ya que su tamaño es muy comparable con el tamaño de la sala. Otro concepto súper importante es el sistema de referencia. Un sistema de referencia es un punto o ejes a partir del cual se realizan las mediciones. Por ejemplo, si nos preguntamos a qué distancia se encuentra el supermercado Stock, habría que preguntarnos, ¿y desde dónde? Desde la casa de Pedro, desde la escuela, desde la iglesia. Entonces es necesario establecer un a partir de dónde. Y ese a partir de dónde, ese es el sistema de referencia. Supongamos que una iglesia será el punto de partida, el origen. Y a partir de ahí, o respecto a ese sistema, realizaremos todas nuestras mediciones. El concepto de sistema de referencia es muy importante porque en breve hablaremos de los conceptos de reposo y movimiento. Entonces, repito, yo puedo tomar una casa, una escuela, una puerta, un portón, una silla como punto de partida para las mediciones y ese algo que yo elijo como punto de partida es mi sistema de referencia. Normalmente, en los problemas de física estudiaremos o colocaremos, por ejemplo, un sistema unidimensional de un único eje donde podemos considerarlo como eje X y donde el origen colocaremos justo en esa referencia. Por ejemplo, si es la iglesia, el cero estará allí. Si usamos un sistema bidimensional, es decir, donde ya tendremos X e Y, también el origen colocamos en ese sistema de referencia o en ese punto de referencia, el origen. También se puede hablar de un sistema tridimensional que por lo menos para este nivel no utilizaremos, pero simplemente lo mencionamos, ¿sí? Entonces, si ya tenemos en cuenta en 3D, en 3 dimensiones, el movimiento de una partícula, entonces se habla de un sistema de 3 ejes. El siguiente concepto a analizar es el concepto de trayectoria. La trayectoria es la sucesión de puntos por donde pasa la partícula. Por ejemplo, supongamos que tenemos un autito que va pasando por los siguientes puntos. Al unir todos los puntos por donde ha pasado la partícula, se forma la trayectoria. Es como la huella del autito, es la huella del móvil o partícula que estamos estudiando. Puede ser una trayectoria rectilínea, como es este caso, una trayectoria rectilínea que va desde A hasta B, de dibujar su vector de velocidad, o puede ser una trayectoria curvilínea, perdón, puede ser también una línea quebrada, o sea, que no es rectilínea, pero tampoco es curvilínea. Una línea quebrada puede ir así, por ejemplo. Entonces tenemos rectilíneo, curvilíneo y una línea quebrada, por llamarlo de alguna manera. Cualquier forma puede tener la trayectoria. Las más estudiadas para nosotros serán la trayectoria rectilínea, la trayectoria curvilínea, al menos conceptualmente, estas dos. Pero dentro de los problemas también tendremos trayectorias como estas, que son de líneas quebradas, ¿sí? Son líneas rectas, pero que están dobladas. Línea quebrada, vamos a llamar. Otro concepto importante es la posición. La posición es simplemente un punto del sistema de referencia que ocupa la partícula.
Supongamos que tengo un sistema cartesiano XY donde mi origen está en cierto punto de referencia. Acuérdense, supongamos otra vez nuestra iglesia. Entonces, un punto de todo ese sistema, si el autito en un momento dado está en este punto, bueno, esa es la posición de la partícula. ¿Cuál es la diferencia con el vector de posición? Recordemos, la posición es un punto del sistema de referencia. Bueno, ¿cuál es la diferencia con el vector de posición? Recordemos, la posición es un punto del sistema de referencia que ocupa la partícula. Sin embargo, el vector de posición, como su nombre lo dice, es un vector que se dirige desde el origen del sistema de referencia a la posición de la partícula. Podemos representar por la letra R con un vectorcito arriba. Entonces, este es el vector de posición. Repito, va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto donde se encuentra la partícula. Ahora analicemos los conceptos de reposo y movimiento. Supongamos un sistema de referencia XY. Nuestra partícula se encuentra en este punto P. Pasa el tiempo, controlamos el tiempo, va pasando el tiempo y la partícula sigue en la misma posición. Si en el transcurso del tiempo la partícula no cambia de posición, se dice que está en reposo. Sin embargo, si para este mismo sistema de referencia o situación mencionada, nos damos cuenta de que a medida que pasa el tiempo, la partícula va cambiando de posición. Ahora se encuentra en esta posición, ahora en esta, ahora en esta, ahora en esta, ahora en esta, y así sucesivamente. Unimos todos los puntos por donde ha pasado la partícula y tenemos la trayectoria. Entonces, el movimiento es un cambio de posición de la partícula. Repito, se dice que una partícula se encuentra en movimiento si su posición cambia con el tiempo y se encuentra en reposo cuando su posición no cambia en el transcurso del tiempo. Estos conceptos de reposo y movimiento son relativos. ¿Qué significa esto? Que depende de qué sistema estoy tomando. Por ejemplo, puede que una partícula esté en reposo respecto a cierto sistema, pero esté en movimiento respecto a otro sistema. Para que podamos entender mejor, consideremos el Sol. Vamos a suponer que la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es aproximadamente circular. Esta es la Tierra y una personita está parada en la Tierra. Colocaremos un sistema cartesiano de referencia XY clavado en la Tierra y otro en el Sol. Si nosotros consideramos si vos estás parado ahora mismo o sentado en cierto sitio y consideramos a la Tierra como sistema de referencia, entonces estás en reposo. Sin embargo, si consideramos al Sol como sistema de referencia, estás en movimiento, ya que estás en la Tierra y la Tierra se mueve en torno al Sol. Entonces, repito, esta personita, o si tú estás como ejemplo, estás en reposo respecto a la Tierra, porque respecto a la Tierra no cambia tu posición, tus pies están en el mismo punto en todo momento. Sin embargo, si consideramos el Sol como sistema de referencia, sí estás en movimiento. ¿Por qué? Porque ahora estás en este punto, luego estarás aquí, luego estarás aquí, luego estarás aquí y así sucesivamente, porque sabemos que la Tierra tiene un movimiento llamado de traslación que es alrededor del Sol. Los siguientes conceptos que analizaremos son lo de desplazamiento escalar o distancia recorrida versus el desplazamiento vectorial. Fíjense que el desplazamiento escalar, como su nombre lo dice, es un escalar, es un numerito, y representaremos con delta S. El vector desplazamiento o desplazamiento vectorial representaremos por delta R con una flechita arriba indicando que es una cantidad vectorial. Veamos. Supongamos una primera situación en la que nuestra partícula hace una trayectoria rectilínea desde el punto A hasta el punto B. Si nosotros nos vamos
por la trayectoria o sobre la trayectoria a medir todo lo que ha recorrido la partícula. A eso le llamamos distancia recorrida o delta S. Sin embargo, para trazar el vector desplazamiento, tenemos que graficar un vector que va desde el origen de las posiciones hasta el final, hasta la posición final, perdón. Entonces voy a trazar un vectorcito que vaya desde la posición inicial hasta la posición final, pero esto tiene que ser bien recto. Y ese es el vector desplazamiento. Y ojo aquí, yo no puedo comparar un escalar con un vector, pero sin embargo sí son comparables ese escalar, distancia recorrida, que es simplemente un numerito, con el módulo del vector desplazamiento. Recordemos que un vector aparte de módulo tiene dirección y sentido. Entonces, solo si nos fijamos en el tamaño del vector desplazamiento, o sea, en su módulo, sí podemos comparar con la distancia recorrida. Podemos ver entonces que en esta primera situación donde la trayectoria de la partícula es rectilínea, la distancia recorrida coincide con el módulo del vector desplazamiento. Generalmente dentro de los problemas nosotros vamos a trabajar con el módulo del vector desplazamiento, o sea, con su valor numérico. El módulo de un vector sí es un escalar. Veamos otra situación ahora en la que la partícula hace una trayectoria curvilínea. Supongamos que esa es la trayectoria de nuestro autito que va desde el punto A hasta el punto B. Recordemos el concepto de distancia recorrida. Longitud que se mide sobre la trayectoria, es decir, la distancia recorrida sí depende de la trayectoria. Te vas por la huellita y medís todo lo que recorrió. Eso es distancia recorrida. Sin embargo, al señor vector desplazamiento no le importa tu trayectoria, no le importa por dónde te fuiste, solamente le importa unir el inicio con el final. En este caso, entonces, unimos el punto A con el punto B, o sea, la posición A con la posición B. Así, tiene que ir desde el origen hasta el final. Ese es el vector desplazamiento. Si comparamos la distancia recorrida con el tamaño o módulo del vector desplazamiento, nos damos cuenta que en esta situación donde ya la trayectoria es curvilínea, la distancia recorrida no es igual al módulo del vector desplazamiento, sino que es mayor porque una curva siempre va a ser mayor que la recta que une a dos puntos. Entonces tenemos que distancia recorrida es mayor que el módulo del vector desplazamiento. Fíjense las dos maneras de representar el módulo de un vector. O colocamos el símbolo del vector con la flechita, pero entre barras, o simplemente colocamos el símbolo sin la flechita. Entonces, en líneas generales, podemos decir que la distancia recorrida puede ser mayor o igual al módulo del vector desplazamiento, pero nunca la distancia recorrida será menor que el vector desplazamiento. Esto nunca, ¿sí? Es importante saber esto, ya que tenemos que enfrentarnos a muchas preguntas teóricas, ¿sí? Entonces, reitero, en líneas generales, la distancia recorrida puede llegar a ser igual, mayor o igual que el módulo del desplazamiento, pero nunca distancia recorrida menor que el desplazamiento. Existen algunas cuestiones importantes que debemos tener en cuenta a la hora de resolver tanto preguntas conceptuales como problemas sobre distancia recorrida y desplazamiento. Por ejemplo, es importante saber que cuando un móvil retorna a su punto de partida, su desplazamiento es cero, aunque su distancia recorrida no sea cero. ¿De qué se trata? Supongamos que una partícula parte del punto A, se va por esta trayectoria y luego regresa al mismo punto de partida. Si tenemos en cuenta los conceptos de distancia recorrida y desplazamiento, vemos que distancia recorrida es medir sobre la trayectoria todo lo que recorrió la partícula. Entonces, en este caso sí hay un valor para distancia recorrida. Sin embargo, si vamos al concepto de desplazamiento que dice que hay que unir el inicio con el final, y como el inicio en este caso es igual al final, no hay distancia entre esos dos puntos, son el mismo punto, el inicio y el final, entonces el desplazamiento es cero, sin ser cero la distancia recorrida. Repito,
hay distancia recorrida siendo el desplazamiento cero cuando el móvil retorna a su punto de partida. Otro punto importante es que en la trayectoria rectilínea, pero con retroceso, existe la posibilidad de que también el desplazamiento sea cero. Supongamos que tenemos esta trayectoria rectilínea y un autito va desde la ciudad A a la ciudad B, pero gira y retorna a la ciudad A. En ese caso, supongamos que tenemos 2000 kilómetros de distancia. Entonces, a la ida fue 2000 kilómetros, a la vuelta 2000 kilómetros. La distancia total recorrida en ese caso es de 4000 kilómetros. Sin embargo, tu desplazamiento es cero porque, repito, tenés que irte al concepto de desplazamiento que dice que es la distancia entre el punto inicial y el punto final. Y si la partícula regresa al punto de partida, su final coincide con su inicial y no hay distancia entre ellos, por lo que el desplazamiento es cero. Algunas preguntas capciosas que suele aparecer en las preguntas teóricas. ¿Puede ser cero la distancia recorrida sin ser cero el desplazamiento? Fíjense que el único motivo que pueda hacer que la distancia recorrida sea cero es que la partícula nunca se haya movido, o sea que la partícula permanezca en reposo. En ese caso, necesariamente el desplazamiento sería cero. Entonces, no hay posibilidad alguna de que la distancia recorrida sea cero y que sin embargo sí haya desplazamiento. Esto no puede ser. La otra pregunta es viceversa de lo anterior. ¿Puede ser distancia recorrida distinto de cero y desplazamiento cero? Y sería como lo que hemos mencionado en el primer punto. O sea, yo puedo tener distancia recorrida, pero ser cero el desplazamiento. Es cuando la partícula retorna al punto de partida. ¿Y cuándo serían los dos cero? Me surge esa pregunta, ¿sí? Acá. O sea, ¿cuándo delta S es cero y delta R es cero? O sea, ¿cuándo los dos son cero? Cuando la partícula permanece en reposo, jamás se movió. Otra cuestión importante es, esta línea quebrada puede ser así, que la partícula haya ido al norte, luego al este, o al sur, luego al oeste, no importa, pero siempre que se forme una trayectoria tipo en L. En este caso, supongamos que se ha marchado en este sentido 800 metros y en este sentido 600 metros, en forma perpendicular aquí, esas direcciones, esos desplazamientos. Entonces, la distancia total recorrida es simplemente sumar todo, o sea, tendríamos 1400 metros. Sin embargo, para el desplazamiento tenemos que unir el inicio con el final. Esto sería mi desplazamiento. Y nuestros conocimientos previos matemáticos nos dice que aquí se ha formado un triángulo rectángulo y que mi desplazamiento en este caso viene siendo la hipotenusa. Entonces aplico Pitágoras para poder determinar el módulo del desplazamiento, que en este caso sigue, o sea, es 1000 metros. Bueno, siguiendo con los conceptos básicos necesarios para resolver los tests sobre cinemáticas generalidades, vamos con velocidad escalar media o simplemente rapidez media. Como su nombre lo dice, es un escalar. Simplemente a manera de diferenciar del siguiente concepto, que es la velocidad vectorial media, utilizaremos una V cursiva para la rapidez media con un subíndice m, y es la relación entre la distancia total recorrida por la partícula sobre el tiempo total utilizado. Sus unidades de medida en el sistema internacional sería metros por segundo. En el sistema CGS sería centímetros por segundo, y otra unidad de medida, aunque no pertenece a ninguno de estos sistemas muy utilizados, es el kilómetro por hora, donde la K de kilómetro es minúscula, chicos. Es muy importante respetar los símbolos de las unidades de medida. Entonces, kilómetros por hora. Una relación importante entre kilómetros por hora y metros por segundo es que para pasar en este sentido se divide entre 3,6
y viceversa se multiplica por 3,6. Ok, entonces tenemos aquí el concepto de rapidez media. Sin embargo, para velocidad vectorial media, como su nombre lo dice, es un vector y es la relación entre el vector desplazamiento y o el intervalo de tiempo, perdón, en el que ha ocurrido ese desplazamiento. Sus unidades medidas son las mismas que la rapidez media. Fijémonos que la diferencia fundamental entre ambas cosas es que la rapidez media es escalar y la velocidad media es vectorial. Pero concentrémonos en el módulo de la velocidad media. Recordemos que un vector tiene módulo, dirección y sentido. Si nosotros extraemos solamente el módulo de la velocidad media, entonces tenemos esta ecuación, que ya es una ecuación escalar, ya no le puse la flechita, y quiere decir que en ese momento ya no nos importa la dirección y sentido, sino solamente trabajar con el valor numérico de la velocidad media. En ese sentido, podemos comparar la rapidez media con la velocidad media. Por los mismos motivos por el que la distancia recorrida podía ser igual al módulo del desplazamiento, lo mismo ocurre con la rapidez media. El único caso en donde la rapidez media va a coincidir con el módulo de la velocidad media es en una trayectoria rectilínea sin retroceso, o sea, se tiene que ir en una dirección y sentido nada más nuestra partícula. Y en otros casos diferentes al rectilíneo, o sea, para cualquier trayectoria no rectilínea, la rapidez media siempre será mayor que el módulo de la velocidad media. Los mismos, o sea, en todo momento, las mismas razones que, por ejemplo, hacen que el desplazamiento sea cero, también haría que la velocidad media sea cero, como ser, por ejemplo, cuando habíamos mencionado que si una partícula retorna al punto de partida, entonces su desplazamiento es cero. Y entonces la velocidad media también sería cero. Entonces, anotemos aquí. Partícula que retorna al punto de partida. ¿Qué sabemos de una partícula que retorna al punto de partida? Sí o sí recorrió. O sea, se fue y volvió. O sea, sí o sí tiene distancia recorrida. No es cero, pero su desplazamiento sí es cero por volver. Entonces, su rapidez media será distinto de cero, pero la velocidad media será cero. Esto, estas observaciones hay que tener muy en cuenta después a la hora de responder preguntas como, por ejemplo, ¿podría ser la rapidez media cero sin ser cero la velocidad media o viceversa? Entonces, en todo momento piensen nomás en la distancia recorrida y el desplazamiento cuando están respondiendo preguntas sobre rapidez media y velocidad media. Entonces, veamos, ¿puede ser rapidez media distinto de cero y velocidad media igual a cero? Sí, puede ser. Justamente es cuando la partícula retorna al punto de partida. Ahora, ¿puede la rapidez media ser cero sin ser cero la velocidad media? No, esto no puede ser porque el único motivo que haría que la rapidez media sea cero es que la partícula haya permanecido en reposo, nunca se movió. Entonces no puede haber tampoco desplazamiento, no puede ser que tenga desplazamiento si no se movió. ¿Ok? Bueno, enseguida vamos con otros conceptos. Bueno, los siguientes conceptos son la de aceleración escalar media y aceleración vectorial media. Corté una partecita del libro para que podamos desde ahí analizar. Fíjense que para la aceleración escalar media, como su nombre lo dice, nuevamente es un escalar y la aceleración vectorial es un vector. Cuando hablamos de un escalar, solamente nos importa su valor numérico y correspondiente unidad de medida, por supuesto. Sin embargo, cuando hablamos de una cantidad vectorial, nos interesa también su dirección y sentido. Bueno, la aceleración escalar media mide el cambio de velocidad escalar instantánea en la unidad de tiempo. O sea, instantáneo quiere decir que es un valor en un momento dado, aquí y ahora. Ahora, si vos tomás entre dos tiempos, mirás, en el primer tiempo, ¿de qué velocidad escalar estamos hablando? En el segundo tiempo, ¿de qué velocidad escalar estamos hablando? Se restan ambas velocidades escalares y se divide entre el tiempo en el que ha ocurrido esa variación. Supongamos un móvil que en un momento dado tiene una rapidez. Recuerden que rapidez o velocidad escalar se puede utilizar como sinónimos. Supongamos que tenemos una partícula que en un momento dado, en un punto A,
en tiempo igual a cero, tiene 20 metros por segundo y aumenta su velocidad llegando al punto B en 5 segundos y ha variado hasta 60 metros por segundo. Entonces, sabemos que una variación en física significa un valor final menos un valor inicial. En este caso, delta t es el intervalo, la duración. La B final es 60, la inicial es 20, ya nos dio la duración acá. En ocasiones nos dan el tiempo inicial y final. O sea, acá es fácil ver la duración, es 5 segundos. A veces, por ejemplo, te dice que el tiempo marcaba 2 segundos, luego marca 8 segundos. En ese caso, la variación, que es lo que a vos te interesa, la duración sería 8 menos 2, 6 segundos. En este caso es 5 segundos. Entonces, dividiendo esto, tenemos 40 dividido 5, que da 8 metros por segundo al cuadrado para la aceleración media. Fíjense en la unidad de medida. Es metro sobre segundo al cuadrado, al menos en el sistema internacional. Luego vamos con la aceleración vectorial media. Es el cambio de la velocidad instantánea en la unidad de tiempo. En ese caso ya nos importaría la dirección y sentido de la velocidad. Este concepto en este nivel se suele aplicar más a preguntas teóricas que en problemas. Así que no te preocupes si te está preocupando. Eso se trabaja más con la aceleración escalar media. Pero esto sería la velocidad final vectorial menos la velocidad vectorial inicial sobre la variación de tiempo. Una cuestión que es importante que entiendas es que todo concepto que está acompañado con la palabra media, velocidad media, aceleración media, fuerza media, todo lo que es media, es justamente un promedio de todo lo que ha pasado. O sea, cuando vos tenés el valor medio de una cantidad, vos no sabés si aumentó, disminuyó, si en un momento fue constante, después volvió a subir. No, no sabemos lo que ha ocurrido en el transcurso de ese intervalo de tiempo que se está estudiando. Solamente tenés un promedio, o sea, es, por ejemplo, para rapidez media era todo lo que recorrió y todo el tiempo que utilizó. No sabemos los pormenores. De la misma manera, para la aceleración escalar media y la velocidad media, no sabemos si la velocidad ha sufrido fluctuaciones, ya sea en su módulo o en su dirección y sentido, solamente estamos promediando. Bueno, nos vamos enseguida con otros conceptos. Voy cortando los videitos por partecitas, por capsulitas y después uno todo. Por eso es que hago estos pequeños cortes. Nos vemos enseguida, chicos. Los siguientes conceptos, velocidad escalar instantánea y velocidad vectorial instantánea o simplemente velocidad instantánea. Recordemos nuevamente que para velocidad escalar utilizaremos como sinónimo la palabra rapidez y para velocidad vectorial simplemente velocidad. Como podrán observar en estas ecuaciones, por ejemplo, para la definición de velocidad escalar instantánea, se tiene que es igual al límite cuando delta t tiende a cero de la rapidez media. Yo no me quiero meter en terrenos de cálculo en este nivel, ya que este video ha sido preparado para personas de nivel medio, de secundaria y también del ingreso a la facultad. Entonces, no quiero meterme en cuestiones de cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar una idea, un concepto. Habíamos mencionado que todo lo que es rapidez media, velocidad media, se refiere a un promedio sin saber los pormenores, o sea, las variaciones que ha sufrido tal vez esa magnitud física en ese intervalo de tiempo que se está estudiando. Sin embargo, para lo instantáneo es el aquí y ahora, o sea, es la velocidad que ya vos en el colegio te ibas calculando a los 2 segundos, a los 3 segundos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tanto la velocidad escalar como la velocidad vectorial instantáneas se refiere a eso, es el valor de esa magnitud física en un instante dado. Lo vamos a tomar de esa manera, ¿sí? Bueno, y nos va a servir tener esa idea, que es el valor para cada instante. A los 2 segundos tengo un valor, a los 3 segundos tengo un valor, a los 4 segundos otro valor, y así sucesivamente. Y nuestros dos últimos conceptos que aparecen en el libro de Deidamia, la aceleración escalar instantánea y la aceleración vectorial instantánea. Recordemos, o sea, cuando llegamos a este nivel ya vamos dimensionando más la diferencia entre los valores escalares y los valores vectoriales.
En los valores escalares, perdón, solamente nos interesa el valor numérico de esa magnitud física y en las vectoriales también la dirección y sentido. Bueno, por otra parte también ya sabemos la diferencia entre un valor medio y un valor instantáneo. Por lo mismo que mencioné en los conceptos anteriores, no quiero meterme en terreno de cálculo en este nivel. Entonces solamente analizaremos la idea de los valores instantáneos. Es el valor en un instante dado. Para cada instante te vas teniendo un valor de esa magnitud física y tiene ecuaciones para poder hallarlo. O sea, esta ecuación es más general para cualquier tipo de movimiento, para cualquier caso. Sin embargo, como nosotros nos vamos a detener solamente a estudiar movimientos uniformes y variados, o sea, uniformemente variados, vamos a necesitar, o esos movimientos, mejor dicho, ya tienen sus propias ecuaciones. Entonces, no hay drama con eso, no se preocupen, más bien necesitan saber estas ecuaciones para responder preguntas teóricas, o sea, casi casi, no quiero decir esto, pero hay que decirlo, tienen que saber de memoria estas ecuaciones, ya que la idea ya la tienen, ¿sí? El valor para cada instante, a diferencia de la media, que es un promedio en un intervalo de tiempo que se estudia. Bueno, ahora me quiero detener a analizar lo que es la aceleración instantánea. La aceleración instantánea la consideraremos como una especie de la aceleración total que puede tener una partícula. Entonces la voy a representar así con A nomás, aceleración instantánea, y consideraremos que tiene dos componentes. Una componente tangencial, que está encargada de modificar el módulo de la velocidad, y una componente normal o centrípeta, que es la encargada de hacer variar la dirección y sentido de la velocidad. O sea, es como que la aceleración total o instantánea tiene dos componentes, cada uno con un objetivo propio. Vayamos, o sea, iremos, mejor dicho, perdón, iremos analizando qué hace cada componente y qué pasa cuando solamente una de ellas está presente o ninguna, ¿sí? Entonces, primero vemos este caso general en donde suponemos que están ambas componentes. Recordemos, esta componente tangencial es la encargada de modificar, o sea, afecta al módulo o valor numérico de la velocidad. Solo tiene poder de modificar el módulo de la velocidad, no puede afectar a su dirección ni sentido. O sea, ni siquiera la aceleración tangencial sabe qué está pasando con la dirección y sentido. Ella no tiene esa información. Sin embargo, la aceleración normal o centrípeta es la encargada de hacer variar la dirección de la velocidad, dirección y sentido, por tanto, ¿verdad? De la velocidad. Entonces, la aceleración normal no tiene información acerca del módulo, solamente sabe qué le está pasando a la dirección de la velocidad. Si dibujamos una trayectoria curvilínea a manera de generalizar, si nuestra partícula está en este momento, por ejemplo, en este punto, la aceleración tangencial siempre se grafica, como su nombre lo dice, tangente a la trayectoria. Puede estar a favor del movimiento o en contra, eso iremos mirando luego, pero es tangente a la trayectoria y la normal siempre se dibuja entrando, dirigiéndose al centro de curvatura. Entonces, estas componentes son perpendiculares, porque sabemos que las componentes de un vector son perpendiculares. Y si armamos aquí, formamos un paralelogramo, en la diagonal principal estaría la aceleración total o instantánea, ¿sí? Entonces, repito, la aceleración tangencial se grafica tangente a la trayectoria, la normal entrando al centro de curvatura y la resultante entre ambas componentes en la diagonal principal dibujamos la aceleración instantánea. Iremos viendo que analizando estas componentes iremos como deduciendo, estudiando cada uno de los tipos de movimientos que existen normalmente en este nivel. Bueno, vayamos al primer caso. Voy a cambiar de paginita.
Vayamos al primer caso, donde existen ambas componentes. O sea, tenemos aceleración tangencial y también tenemos aceleración normal. Analicemos lo que le ocurre a la velocidad. Recordemos que la velocidad tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. Entonces, si tenemos aceleración tangencial, entonces está variando el módulo. Y si está variando el módulo, a ese movimiento le llamamos variado. Si tenemos aceleración normal, entonces está variando la dirección y sentido. Entonces decimos que el movimiento es curvilíneo. Entonces, podemos finalmente concluir que si la aceleración instantánea tiene sus dos componentes, estamos hablando de un movimiento curvilíneo y variado. Movimiento curvilíneo y variado. Ok, ese es el primer movimiento entonces. Voy a dibujar para que podamos ver cómo quedan. Recuerden que la velocidad instantánea es la velocidad en un momento dado. Por ejemplo, aquí en el punto A, yo voy a tener un vector de velocidad. Observen su dirección y sentido. Sin embargo, en otro momento, en otro punto, supongamos un punto B, mi autito tiene esta otra velocidad. Fíjense en cómo ha cambiado su dirección y sentido. Y también se supone que está variando el módulo porque tenemos aceleración tangencial, ¿sí? Entonces, yo tengo que dibujar aquí la aceleración tangencial que tengo que dibujar. Así, voy a dibujar a favor del movimiento porque puede estar también en contra. La normal sí o sí hacia adentro, no tiene salida. Entonces, en este caso, mi aceleración instantánea va a estar así. Recordemos de que si la aceleración tangencial está a favor de mi velocidad instantánea, entonces está haciendo que aumente su módulo. Entonces, para este dibujito que estoy haciendo, vamos a tener un aumento en el módulo de la velocidad, aceleración tangencial a favor o con el mismo sentido que la velocidad instantánea. Entonces, el movimiento será acelerado. Entonces tenemos, repito, el movimiento variado, curvilíneo y variado, puede ser acelerado, así como puede ser retardado. ¿Y cómo quedaría para el retardado? Supongamos que tengo mi autito en este momento aquí, mi autito en este momento aquí. Entonces, si dibujamos la aceleración tangencial, hay que dibujar en contra de la velocidad. O sea, mi velocidad está tipo un poquito hacia arriba, esta es mi velocidad, esta es mi aceleración tangencial, mi normal siempre hacia el centro de curvatura. Y en la resultante para las dos está mi aceleración instantánea. Fijémonos entonces en algunas cuestiones. Recordemos que tenemos que responder después las preguntas teóricas, entonces es importante entender todos estos casos especiales que existen. En el primer caso, la aceleración tangencial tiene la misma dirección y sentido que la velocidad instantánea. Entonces está haciendo que aumente el módulo de la velocidad y se dice que el movimiento es acelerado. Fijémonos el ángulo entre la dirección de la velocidad, que tiene la misma que la tangencial, y la dirección de la aceleración instantánea. Aquí hay un ángulo. Ese ángulo es agudo. Entonces, podemos decir de que en el movimiento curvilíneo y variado, el ángulo entre la aceleración instantánea y la velocidad instantánea es un agudo. No está precisamente a favor. Recuerden que no es la aceleración instantánea la que está obligada a tener el mismo sentido que la velocidad. No, es la aceleración tangencial la que tiene que estar a favor de la velocidad para que sea acelerado. Recordemos que la aceleración es una resultante ya entre la tangencial y la normal. Ojo con eso. Y en este otro caso que va a ser retardado, porque la aceleración tangencial que tiene poder sobre el módulo de la velocidad está en contra. Entonces va a hacer que disminuya. Y fijémonos,
Si tengo que graficar la velocidad en este sentido, tangente a la trayectoria, y aquí está mi aceleración instantánea, fijémonos que el ángulo es obtuso. Entonces, obtuso. Si el movimiento es retardado, no precisamente la aceleración va a tener sentido contrario a la velocidad, sino que su componente tangencial es la que está tipo obligada, es necesario que tenga ese sentido contrario, porque muchas de las preguntas que vamos a responder después dice, por ejemplo, en un movimiento retardado, la aceleración tiene sentido contrario a la velocidad. No, ya vemos que en el curvilíneo variado, por ejemplo, no, forma un ángulo obtuso, no está en sentido contrario. La que está en sentido contrario es la aceleración tangencial. ¿Ok? Bueno, entonces, este es el primer movimiento donde tenemos ambas componentes, tenemos un curvilíneo variado que a su vez puede ser acelerado o retardado según la aceleración tangencial esté a favor o en contra del sentido de la velocidad. Nos vemos en breve con el segundo tipo de movimiento. Bueno, en este segundo caso, veamos qué pasa cuando una de las componentes es nula. Supongamos que la tangencial es nula, pero existe aceleración normal. Entonces, la aceleración instantánea es igual a la aceleración normal. Recuerden que la aceleración normal hace la curva y la aceleración tangencial modifica el módulo. En este caso no está el que modifica el módulo. Eso significa que el módulo de tu velocidad será constante. Módulo constante. Pero como está el que sí tiene poder de modificar la dirección y sentido, entonces dirección y sentido es variable, varía. Si la dirección está variando, entonces tenemos una curva. Pero como no está el que modifica el módulo de la velocidad, entonces le llamaremos, o sea, por el hecho de que el módulo sea constante, por culpa de que la tangencial es cero, diremos que el movimiento se llama uniforme, ¿ok? Entonces, de acuerdo a si el módulo de la velocidad permanece constante o es variable, vamos a clasificarle en uniforme o variado. En este caso, entonces, uniforme. Pero porque varía la dirección y sentido, le llamamos curvilíneo. Entonces, estamos hablando de un movimiento curvilíneo uniforme, donde solamente tenemos, aquí voy a colocar de que la aceleración instantánea tiene una sola componente que es la normal, cuando el movimiento es curvilíneo uniforme. Analicemos los vectores. Recordemos de que la velocidad instantánea se dibuja tangente a la trayectoria, entonces en este momento la velocidad está así. Mi única componente, la normal, tengo que dibujar sí o sí hacia adentro de curvatura y esa ya es mi aceleración total. Es la única presente. Fíjense que en este movimiento entonces la velocidad instantánea y la aceleración instantánea son perpendiculares. Un dato demasiado importante para responder preguntas teóricas. Entonces, si la velocidad instantánea y la aceleración instantánea son perpendiculares, el movimiento es curvilíneo uniforme. En este punto tendríamos lo mismo, o sea, tendríamos la velocidad instantánea, la aceleración instantánea o normal, que es la única presente, y otra vez son perpendiculares, o sea, en todo momento se van a mantener perpendiculares. El siguiente movimiento sería cuando sí tenemos aceleración tangencial, pero no tenemos aceleración normal. Entonces la aceleración tiene una única componente que es la tangencial. Recordemos que si la aceleración normal es cero, entonces significa que no hay curva. Entonces estamos hablando de un rectilíneo. La aceleración normal es cero para un rectilíneo. Entonces, voy a colocar aquí una trayectoria rectilínea y nuestro autito ahí.
Y otra vez vamos a tener dos situaciones posibles aquí. Que tu aceleración tangencial esté a favor o que esté en contra. Recordemos de que cuando hay tangencial, siempre va a haber dos situaciones. O está a favor o está en contra de la velocidad. Acá, este es mi vector de velocidad. Voy a trazar, este sería el mismo autito en dos situaciones, ¿sí? El autito A en dos situaciones y este el mismo autito en dos situaciones, pero le voy a dibujar en contra su aceleración tangencial. Acá a favor. O sea, si mi única aceleración, que es la tangencial, está a favor, va a aumentar el módulo de la velocidad. Entonces voy a tener V1 y V2. Si está en contra, entonces va a estar disminuyendo el módulo de la velocidad. Recordemos que no tenemos aceleración normal. Entonces, si por ejemplo se les dice, se sabe que la aceleración instantánea tiene el mismo sentido que la velocidad instantánea, se puede afirmar que la trayectoria es rectilínea, o sea, vos podés asegurar de que es una trayectoria rectilínea porque la única manera o el único momento en donde la instantánea tiene el mismo sentido que la velocidad instantánea es cuando solo tiene una componente que es la tangencial, cuando no tiene normal. Entonces, en el primer caso, cuando está a favor de la velocidad, es acelerado. Y si la tangencial está en contra de la velocidad, es un movimiento retardado. Pero en ambos casos es variado. Recordemos de que en el momento o desde el momento de que exista tangencial, el movimiento ya es variado. Solo que puede ser variado acelerado o variado retardado. Y finalmente, el último caso es cuando ambas componentes son cero. O sea, no tengo tangencial, quiere decir que no se ve afectado el módulo de la velocidad y no tengo curva. Entonces, repito, si la tangencial es cero, estamos hablando de que el valor numérico, el módulo de la velocidad es constante y estamos hablando de que si la normal es cero, no hay curva, o sea, es rectilíneo. Ah, y esto es uniforme. Entonces estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración instantánea es nula, no tiene ninguna componente. Solo hay velocidad porque se está moviendo la partícula, pero no se modifica ni su dirección, ni sentido, ni módulo. Rectilíneo uniforme se va tranquilamente en nuestro autito. Por ejemplo, si tenía esta dirección y sentido, permanece todo el intervalo que se le estudie en esa dirección y sentido sin modificar módulo ni dirección. ¿Ok? Entonces tenemos cuatro situaciones. Es fundamental, chicos, que lean cada esquina, cada letra, cada palabra de la parte teórica del libro de Idamia y que refuercen eso con estos apuntes de pizarra que yo les voy a dejar en el primer comentario del video. Y nada, mucha fuerza. Miren que lo bueno siempre cuesta. Hay que ser perseverante, hay que procurar y procurar y procurar y desvelarse, porque es la única manera de alcanzar algo bueno. ¿Sí? Algo mágico que en algún momento van a agregar, o sea, un esfuerzo que en algún momento se van a autoagradecer haber hecho en el momento que corresponde. Ok, nos vemos entonces enseguida ya resolviendo los tests.